Herramientas estadísticas 2. Esta es para la materia Estadística Inferencial 2. Mi nombre es Delia Guzmán Landeros. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería en Logística. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es para análisis de varianza de un factor. Y dice, dentro del área de procesos se realiza la prueba de tensión para los diferentes números de parte de fundas. En este caso en específico tomaremos los datos de la funda de 16 frames, 15 frames y 12 frames, con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras poblacionales provienen de poblaciones con medias iguales. Tenemos aquí lo que es la tablita con los diferentes resultados de la prueba de tensión para las diferentes fundas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a abrir este Minitab. Aquí ya tengo el archivo con los datos capturados. Son 10 muestras, funda 15, 12 y 16 frames. Aquí lo pudiéramos poner en una sola columna, pero es más práctico de esta manera. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a estadísticas, nos vamos a ir a Nova y vamos a realizar una prueba de igualdad de varianzas. Aquí vamos a seleccionar los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Y en respuesta vamos a seleccionar cada uno de los valores. En esa parte no vamos a modificar nada, le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos lo que es nuestra gráfica. Dice prueba de igualdad de varianza, funda 16 frames, funda 15 frames, funda 12 frames. Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar delta alfa igual a 0.05. Aquí tenemos lo que es funda 16 frames, funda 15 frames y funda 12 frames. Dice, si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Pues aquí visualmente podemos ver que sí hay una diferencia. De este lado tenemos comparaciones múltiples, valor de P 0.009 y prueba de Leven, valor de P 0.006. Si se dan cuenta, los dos valores nos dieron menor que 0.05, por lo tanto podemos rechazar lo que es la hipótesis nula, que dice que todas las varianzas son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alterna, que por lo menos una de las varianzas es diferente, que al parecer tenemos que las tres son diferentes, pero vamos a hacer el análisis más a fondo. Ahora de este lado, vamos a poner aquí tenemos lo que es el pergamino y aquí tenemos lo que es la gráfica. Vamos a verle esto. Dice prueba de igualdad de varianzas, funda 16 frames, funda 15 frames, funda 12 frames. Método, hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Nivel de significancia 0.05. Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar. Aquí tenemos lo que son las muestras, el tamaño de la muestra, la desviación estándar para cada una de ellas y el intervalo de confianza. Aquí para la funda 16 su desviación es de 0.004, 0.014, para la funda de 15 frames es de 0.0024495 y para la funda de 12 frames es de 0.0067700. Intervalo de confianza para la primera es de 0.0023754 a 0.0088620 y en la segunda es 0.0015637 a 0.0050449. En la tercera es de 0.0044961 a 0.0134026. Tenemos un nivel de confianza individual del 98.33%. Aquí dice pruebas, método, comparaciones múltiples, Leven, estadística de prueba y valor de P, que es lo que estábamos viendo aquí en esta parte de la gráfica. Y con estos valores pues rechazamos lo que es la hipótesis nula, y aceptamos lo que es la hipótesis alterna, que por lo menos una de las varianzas es diferente. Bueno, ahora nos vamos a ir a hacer lo que es el análisis. Vamos a entrar aquí a estadísticas,
a seleccionar ANOVA y vamos a seleccionar un solo factor. En esta parte vamos a seleccionar los datos de respuesta, están en una sola columna separada para cada nivel de factor. Y vamos a seleccionar los valores, todos los valores. En opciones, aquí dice que el ejercicio nos pide un nivel de significancia del 0.05 y aquí nos estamos poniendo por lo tanto nivel de confianza del 95%. Le vamos a dar a aceptar. En comparaciones vamos a seleccionar todas las pruebas, la vamos a aceptar. En gráficas vamos a poner 3 en 1. Resultados y almacenamiento lo vamos a dejar así, aceptar. Bueno, aquí nos da las diferentes gráficas. Nos vamos a ir aquí donde está mostrar carpeta de gráficas y nos vamos a ir a la primera. La primera es la que ya hicimos el análisis. Vamos a pasar a la segunda. Gráfica de intervalos de funda 16 frames, funda 15 y funda 12 frames, 95% de intervalo de confianza para la media. Aquí nos da una media de 0.0593, aquí nos da una media de 0.53 para funda 15 frames y aquí nos da una media de 0.0355 para la media de 12. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí en la segunda gráfica, intervalos de confianza simultáneos de 95% de 2K, diferencia de las medias para funda 16 frames, funda 15 y funda 12. Aquí tenemos las comparaciones, funda 15 frames contra funda 16, funda 12 frames contra funda 16 frames, funda 12 frames contra funda 15 frames. Dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, como vemos, ninguno de los tres intervalos contiene 0. Entonces parece ser que son significativamente diferentes. La más cercana al 0 es la funda de 15 frames comparada con la funda de 16 frames. Vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí tenemos el intervalo de confianza individuales del 95% de Fisher, diferencia de las medias para las diferentes fundas, 15, 16, 15 y 12. Aquí tenemos la primera comparación, dice funda 15 frames contra funda 16 frames, funda 12 contra funda de 16 frames, funda de 12 frames contra la funda de 15. Dice, abajo dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Este es muy parecido a lo que es la prueba de 2K. Y si se dan cuenta, dice que si no contiene 0, que en este caso ninguna de las tres contiene 0, están todas por el lado negativo, en este caso son significativamente diferentes. Intervalo de confianza simultáneos de 95% de Dunet. Media de nivel, media de control para funda 16, funda 15 y funda 12. Aquí se selecciona, se hace por medio de dos clasificaciones y se toma una media de control donde una de las comparaciones más parecida se une y la más diferente se queda por fuera. Aquí tenemos funda de 15 frames contra funda de 16 frames y funda de 12 frames contra funda de 16. Dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Entonces aquí ninguno de los dos intervalos tienen 0. Entonces son significativamente diferentes a la media de control. En este dice intervalo de confianza de 95% simultáneas de HCU, media de nivel. La mayor de las medias de otros niveles para funda de 16 frames, funda de 15 frames y funda de 12. Aquí tenemos tres comparaciones, funda 16 contra funda de 15 frames, funda de 15 contra la funda de 16, funda de 12 contra la funda de 16 frames. Dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso nos damos cuenta que las tres tienen como cota el 0. Entonces quiere decir que las medias correspondientes son significativamente distintas. Aquí tenemos la gráfica de residuos para funda 16, funda 15 y funda 12.
Tenemos una gráfica de probabilidad normal. Se van distribuyendo de manera aleatoria, arriba y hacia abajo, pero si damos cuenta no es mucho el movimiento. Acá tenemos el histograma, se podría hacer la campana de caos. Y de este lado tenemos valor ajustado. No tenemos los valores de manera aleatoria, sí tenemos valores arriba y abajo, pero no están de manera aleatoria dispersos en la gráfica. Ahora nos vamos a ir a ver el análisis de estos datos y nos vamos a seleccionar aquí donde está mostrar carpetas, es el pergamino que está aquí. Y vamos a seleccionar el primero es el que vimos, aquí está la siguiente tabla, aquí, en esta tabla. Dice ANOVA de un solo factor, funda 16, funda 15 y funda 12 frames. Método. Hipótesis nula. Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna. No todas las medias son iguales. Con un nivel de significancia alfa de 0.05. Información del factor son 3 niveles y los valores son funda 16, 15 y 12 frames. Análisis de varianza. Aquí tenemos la fuente. El grado de libertad 2, 27 y 29, la suma de los cuadrados ajustados, el valor de F y el valor de P. Aquí tenemos un valor de P igual a 0, por lo que es menor a 0.05, debe tener un dígito más, pero aquí nada más te lo redondea con 3 dígitos. Entonces es menor a 0.05, por lo tanto podemos rechazar lo que es la hipótesis nula, que dice que todas las medias son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alterna donde dice que al menos una, y en este caso parece ser que las 3, ahorita vamos a seguir haciendo el análisis, son diferentes. El siguiente dice resumen del modelo. Tenemos la desviación estándar general de 0.0047555, una R cuadrada del 83.28%, una R cuadrada ajustado del 82.04%, una R cuadrada predicha del 79.36%. Entonces aquí tenemos el R cuadrado ajustado que corresponde al 82.04% de esto. También tenemos medias. Aquí viene factor, funda 16, tamaño de muestra 10, su media es de 0.05930 con una desviación estándar de 0.00400 y un intervalo de confianza de 0.05621 a 0.06239, no pasa por el 0. Para la funda de 15, una media de 0.53000, una desviación estándar de 0.002449, un intervalo de confianza del 95% del 0.049914 a 0.056086. Y para la funda de 12 frames tenemos la media de 0.03550, una desviación estándar de 0.00677 y un intervalo de confianza del 95%, que va del 0.03241 al 0.03859. Se dan cuenta, ninguna de las tres pasa por el valor del 0, entonces podríamos determinar con el intervalo de confianza del 95% que son diferentes. Dice desviación agrupada de 0.0047550, que es lo mismo que tenemos aquí. Vamos a pasar a la siguiente prueba, comparaciones en parejas de 2K. Agrupar información utilizando el método 2K y una confianza del 95%. Factor, funda 16, tamaño de la muestra es 10, con una media de 0.05930 sería la agrupación A. Funda de 15 frames, con una media de 0.53000, una agrupación B. Y funda de 12 frames, con una media de 0.03550 con agrupación C. Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces aquí tenemos 3 letras, sería A, B y C, por lo que ninguna de los tres comparte la letra, por lo que son significativamente diferentes. Aquí donde dice pruebas simultáneas de 2K,
para diferencias de la media podemos ver las comparaciones, diferencia de niveles, funda de 15 contra funda de 16, diferencia de las medias 0 menos 0.00630, error estándar de la media, de la diferencia, perdón, de 0.00213, un intervalo de confianza de 95% que va desde menos 0.01158 a menos 0.00102, un valor de T de menos 2.96 y un valor de P ajustado de 0.017. Para la funda de 12 frames versus funda de 16 frames tenemos una diferencia de las medias de menos 0.02380 con un error de diferencia de 0.00213, intervalo de confianza 95% de menos 0.02908 a ser menos 0.01852 con un valor de T de menos 11.19 y un valor de P ajustado de 0.00. Para la funda de 12 frames versus funda 15 frames tenemos una diferencia de las medias de menos 0.01750, un error de diferencia de 0.00213, un intervalo de confianza de 95% que va de menos 0.02278 menos 0.01222, valor de T student menos 8.23 con un valor ajustado de 0.00. Aquí tenemos varias maneras de ver si podemos rechazar o aceptar lo que es la hipótesis nula o la alterna. En este caso, en el intervalo de confianza, como ya lo habíamos visto en la prueba anterior, si alguna de las muestras pasa por el 0, significa que las medias van a ser iguales. Recordemos que el intervalo de confianza, entre esos dos valores, encontramos lo que son las medias. Si pasara por el 0 serían iguales. Para acá de este lado tenemos el valor de tstudent, también podríamos determinarlo. Y tenemos el valor de P ajustado, que también se puede determinar. Entonces tenemos estas tres posibilidades de determinarlo. Para el valor de P ajustado tenemos el primero, el de fundas 15 contra fundas 16 frames. Tenemos nuestro nivel de significancia de 0.05. Aquí nos está dando un nivel de valor de P ajustado de 0.017, que es menor a lo que es el nivel de significancia que nos está dando el problema, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula, que dice que son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alterna, que dice que las medias son diferentes. En el siguiente, funda versus 12 frames contra funda versus 16 frames, nos da 0.00. Aquí recordemos que el Minitab no los está abreviando, entonces pueden haber más dígitos, pero aquí nada más nos está dando 0.00. Sigue siendo menor que el nivel de significancia de 0.05, por lo que también rechazamos la hipótesis nula, que dice que todas son iguales, y aceptamos lo que es la hipótesis alterna, que dice que al menos una es diferente, y en este caso las tres son diferentes. En el siguiente, fundas 12 frames versus funda 15 frames, nos da igual el mismo valor, por lo que igual que el anterior podemos rechazar la hipótesis alterna y aceptar lo que es la hipótesis, rechazar la hipótesis nula y aceptar lo que es la hipótesis alterna, que dice que al menos una es diferente. Esta prueba tiene un nivel de significancia del 98.04%. Ahora vamos a irnos con comparaciones en pareja Fisher, agrupar información utilizando el método LCD de Fisher y una confianza de 95%. Aquí tenemos lo que son los factores, funda 16, 15 y 12, el tamaño de la muestra, la media y su agrupación. Para la funda 16 tenemos una agrupación A, para la funda 15 tenemos una agrupación B y para la funda 12 frames tenemos una agrupación C. También dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces aquí ninguna de los tres factores comparte letra. Entonces quiere decir que son significativamente diferentes. Prueba individuales de Fisher para diferencia de las medias. Tenemos la diferencia de niveles,
Aquí están las comparaciones de los valores, diferencia de las medias, el error estándar, diferencia, el intervalo de confianza y el valor de T y el valor de P ajustado. Aquí nos dio un valor un poquito diferente en el primero y en los segundos nos dio 0.00. Entonces, de igual manera, al igual que la prueba de 2K, en intervalo de confianza podríamos determinar si son iguales. Ninguno pasa por el 0, por lo que no son iguales. En el valor t-student igual y en el valor p ajustado lo mismo. Si se dan cuenta, los tres valores que tenemos aquí son menores que 0.05. Por lo tanto, en los tres casos en las tres comparaciones podemos rechazar lo que es la hipótesis nula, que dice que las tres medias son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alterna, que dice que al menos una es diferente. Aquí dice que esta prueba tiene un nivel de confianza del 88.07%. Si lo comparamos, tiene más sensibilidad lo que es la prueba de 2K con 98.04 en su nivel de confianza. En el siguiente, comparaciones múltiples de Dunet con un control. Aquí, agrupar información utilizando el método de Dunet y una confianza de 95%. Aquí el factor viene como factor control, la funda de 16 frames, y los demás son funda 15, funda 12 con tamaño de muestra de 10. Sus medias, y aquí está lo que es la agrupación. Bueno, si se dan cuenta, aquí la agrupación solamente tiene el valor A. Dice, las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media de nivel de control. Entonces, quiere decir que estas dos son significativamente diferentes al factor control, que es la funda de 16 frames. Dice, pruebas simultáneas de Dunet para la media de nivel, media de control. En esta se categoriza en dos. Aquí tenemos diferencia de niveles, aquí están las dos comparaciones y tenemos la diferencia de las medias, el error estándar de diferencia, el intervalo de confianza del 95%, el valor de T y el valor de P ajustado. En este caso tenemos tenemos el intervalo de confianza que ninguno pasa por lo que es el 0. También tenemos lo que es el valor de P, de t-student, y lo que es el valor de P ajustado. En este caso, si se dan cuenta, podemos ver que las tres comparaciones son menores que 0.05, por lo que podemos rechazar en los tres casos que la hipótesis, podemos rechazar la hipótesis nula, que dice que todas las medias son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alterna, que dice que al menos una es diferente, que en este caso las tres son diferentes. Entonces regresamos a lo que es el problema y dice someter a prueba la afirmación de que las tres muestras poblacionales provienen de poblaciones con medias iguales. En este caso no es así, no provienen de poblaciones con medias iguales. Bueno, vamos a continuar con el tema de análisis de varianza, pero ahora va a ser de dos factores. En este ejemplo nos interesa el tiempo de secado en minutos de la resina para 3 tratamientos de solvente y 2 concentraciones de temperatura. Esto con el interés de reducir los tiempos de secado de la resina utilizada para producir dilatadores estándar. Para cada combinación de tratamiento de solvente y concentración de temperatura se tomaron 3 observaciones independientes. Se obtuvieron los siguientes datos. Aquí tenemos concentraciones de temperatura, ya sea de calor, fuerza máximo o mínimo, y los tratamientos de solvente y sus respectivos valores. De este lado tenemos lo que es el archivo Minitab, en donde yo ya tengo capturado todo. Vamos a ver. Borrar esto para no confundirnos. Es que yo ya había hecho esta actividad anteriormente. Ok, entonces secado de resina en minuto, concentración de temperatura y el tratamiento. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer antes de iniciar el análisis de varianza de dos factores,
vamos a realizar el análisis de las medias. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, análisis de medias. Aquí nos dice secado, respuesta, vamos a seleccionar secado de resina. En factor vamos a seleccionar concentración de temperatura y en factor 2 tratamiento de solvente con un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos ANOV normal de 2 factores y secados de resina con un nivel alfa del 0.05. Tenemos la primera gráfica de los efectos de la interacción. Tenemos el límite superior y el límite inferior. Si se dan cuenta, en esta parte ninguno de los valores se sale de los límites, pero son muy cercanos, están muy cercanos a salirse. Bueno, ahora vamos a... Bueno, de acuerdo a esto, podemos concluir que la variación o la desviación estándar básicamente es diferente. Unas son iguales, otras son diferentes. Tenemos variación. Significativamente la variación y la desviación estándar de las medias, tomando en cuenta los dos factores, que son la concentración de temperatura y calor de fuerza máximo y mínimo, medio, y sus categorías 1, 2 y 3. Bueno, en esta parte, vamos a bajarle la letra. Dice efectos principales para concentración de temperaturas. Bueno, aquí nos da un límite y un máximo. Si se dan cuenta, ambos se salen de los límites. El calor fuerza máximo baja su tiempo y el calor fuerza medio aumenta el tiempo. Aquí tenemos lo que es la media. Para esta tenemos que es una media de 9 y para esta tenemos que es una media de 10.43. De este lado tenemos los efectos principales para tratamiento de solvente. De ese lado tenemos la media, de ese lado tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo, nuestros límites de control, y de igual manera se sale de los límites. Tenemos un valor de 10.4 para el 1, un valor de 9.5 para el 3 y un valor de 9.7 para el 2. En este caso nos dice que el tratamiento de solvente número 2 no se sale de los límites. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el tratamiento 1 va a aumentar el tiempo y el tratamiento 3 lo va a disminuir en gran... No es mucha la diferencia, pero sí lo disminuye. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ok, de ahí nos vamos a ir a lo que es... Vamos a continuar con el análisis de varianza ahora sí. Vamos a minimizarlo, nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, perdón, y vamos a irnos a ANOVA balanceado. ¿Sí? De igual manera, yo ya lo había practicado. Una bien importante, seleccionamos ANOVA balanceado porque tenemos la misma cantidad de datos en todos los factores, tomando en cuenta los dos factores. El primer tipo es el de... Aquí los tenemos. Tenemos varias medias. El primer tipo es el del calor de fuerza máximo con 9 datos, calor de fuerza mínimo con 9 datos. Y el segundo tipo es el tratamiento 1 con 6, el tratamiento 2 con 6 y el tratamiento 3 con 6 datos también. Ahora bien, nos vamos a ir de nuevo aquí. Y esto lo vamos a agarrar del ejercicio anterior. Y aquí vamos a seleccionar en respuesta secado de resina y en modelo vamos a seleccionar concentración, que es el factor 1, el factor 2 y vamos a volver a seleccionar concentración por el tratamiento para hacer lo que es la interacción. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos lo que es nuestra gráfica de residuos. Se dan cuenta, en nuestra gráfica de residuos no tenemos en nuestra gráfica de probabilidad normal no tenemos una variación normal, están arriba abajo en ciertas partes. Nuestro valor ajustado, tenemos arriba y abajo positivo y negativo, y en nuestro histograma
tienden a juntarse del lado derecho. En nuestro ajuste de control no tenemos ningún dato fuera de control. Ok, ahora vamos a hacer lo que es el análisis. Ok, aquí en nuestro análisis dice ANOVA secado de resina en minutos contra concentración de solventes. De temperaturas, perdón, y concentración, de tratamiento de solvente. Tenemos lo que es la información del factor. El factor 1 va a ser concentración de temperatura con 2 niveles, calor de fuerza máximo y calor de fuerza medio. El tratamiento de solvente tiene 3 niveles, 1, 2 y 3. En el análisis de varianza de secado de resina en minutos tenemos la fuente, los grados de libertad, la suma de los cuadrados, el estadístico de Fisher y el valor de P. Aquí en la concentración de temperatura vamos a hacer el análisis de acuerdo a lo que es el valor P, para determinar si este factor es estadísticamente significativo. Vaya con los tres, factor 1, 2 y 3, factor 1 y 2 y la interacción. Vamos a utilizar el valor P para ver si son estadísticamente significativos. Y recordemos que para hacer un análisis de varianza tenemos que tomar en cuenta las hipótesis nulas y alternas. La hipótesis nula dice que no hay diferencias entre los factores o entre las medias determinadas por los diferentes factores. De igual manera, ahorita sí vamos a analizar lo que es la tabla y nos va a quedar un poquito más claro. Entonces, la hipótesis nula plantea que no hay diferencia entre las medias determinadas por los factores, en este caso por los factores de concentración y tratamiento. Bueno, en este caso sería nada más por la concentración de temperatura, que es el primero que vamos a analizar. Y la hipótesis alterna plantea la media de que son diferentes a la concentración de la media de calor fuerza máximo a la concentración de calor fuerza medio. Bueno, vamos a ver. En la concentración de temperatura tenemos un valor de P de 0. Recordemos que aquí Minitab lo redondea, entonces no nos da el valor más que de 3 dígitos hacia acá. Entonces nos da el valor de 0 y aquí tenemos que compararlo con el nivel de significancia, que es 0.05 por default. Y como vemos, este valor es menor que 0.05. Entonces, en este caso, en la concentración de temperatura, podemos rechazar la hipótesis nula, que dice que hay diferencias, que no hay diferencias entre los factores o entre las medias determinadas por los diferentes factores. Y podemos aceptar lo que es la hipótesis alterna, que dice que sí, que al menos hay una diferencia entre las medias de los factores. ¿Sí? Ahora, continuamos con el tratamiento de solvente. Tenemos otra valor de P de 0, que al igual que la primera, si lo comparamos con el nivel de significancia, es menor, que quiere decir que podemos volver a rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y aceptar lo que es la hipótesis alterna de que alguna de las medias es diferente. Bueno, ahora nos vamos a ir con lo que es la interacción. Aquí en la interacción estamos haciendo la interacción entre concentración de temperatura y el tratamiento de solvente, y nos da un valor de P de 0.42, y de acuerdo a la comparación que hacemos con el nivel de significancia 0.05, de igual manera que los otros es un valor más alto, de igual manera que los otros es menor que el 0.05, que el nivel de significancia. Entonces, de igual manera podemos rechazar lo que es la hipótesis nula, que dice que plantea que la media de estos dos factores son iguales. Y podemos aceptar lo que es la hipótesis alterna de que al menos una, y en este caso las tres, son diferentes. Bueno, vamos a dejar un poquito más claro lo que es el valor de P.
Recordemos, en el primer factor nos dio el 0.00, está redondeado. En el segundo factor nos dio lo mismo y en el tercero nos dio el 0.42. En el primero quiere decir que el 0.0% es la probabilidad, de que sean iguales. En el segundo es lo mismo, el 0% es la probabilidad de que las medias sean iguales. Y en la interacción, que es la última, es el valor más alto, dice que el 4.2% es la probabilidad de que las medias sean iguales. Bueno, acá abajo tenemos lo que es el resumen del modelo. Tenemos la desviación estándar total, que es de 0.270801, una R cuadrada con 94.57% y una R cuadrada ajustado del 92.31%. Recordemos que la R cuadrada es el coeficiente de determinación, para podernos decidir qué porcentaje representa la variación explicada de los datos. En este caso tomaremos lo que es el tamaño de R ajustado, que en este caso es del 92.31%. Entonces tenemos que el 92.31% se puede explicar debido a los dos factores y más a la interacción, que es concentración de temperatura y tratamiento de solvente. Bueno, de hecho las tres, porque las tres pudimos rechazar lo que son la hipótesis nula. Entonces se debe a las tres interacciones, al factor 1, al factor 2 y a la interacción. Ok, ahora vamos a continuar. Vamos a seleccionar estadística, nuevamente vamos a seleccionar ANOVA y vamos a seleccionar gráfica de intervalos. Aquí vamos a seleccionar una Y y vamos a seleccionar con grupos. Aquí vamos a borrar y de nuevo. Aquí en variables de gráficas vamos a seleccionar secado de resina en minutos y en este vamos a seleccionar concentración y tratamiento de solventes. Van a ser los dos factores y le vamos a dar OK, no vamos a mover nada más de esto, aceptar. Aquí nos da nuestra comparación, nos muestra de manera visual todas las medias. Se dan cuenta, son diferentes. Tenemos gráfica de intervalo de secado de resina en minutos, 95%, intervalo de confianza para la media, secado de resina en minutos. Aquí tenemos el tratamiento de solvente 1, 2, 3, 1, 2, 3, concentrado a temperatura, ya sea calor fuerza máximo o calor fuerza mínimo. En este caso tenemos una media del 9.9, tenemos una muestra de 3, del 9.46 al 10.33 intervalos. En el siguiente tenemos una media de 9 con 3 muestras con un intervalo de 8.13 a 9.86. En este tenemos una media de 8.1 con un intervalo del 7.44 a 8.75 y tamaño de 3 muestras. Si se dan cuenta, aquí todos nos van a dar el tamaño de 3 muestras, puesto que es una ANOVA balanceada. Aquí tenemos una media de 10.9 con un intervalo de 10.03 a 11.76. En esta tenemos una media de 10.4 con un intervalo de 9.74 a 11.05. Y en esta tenemos una media de 10 con un intervalo de 9.56 a 10.43. Si las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Entonces podemos ver en esta gráfica el efecto que tenemos de los dos factores. Ok, vamos a continuar con más herramientas de análisis de varianza. En la siguiente nos vamos a ir a estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a gráfica de efectos principales. En esta vamos a seleccionar, vamos a borrar primero. Y nos vamos a ir a lo que es en respuesta, vamos a seleccionar secado de resina y en factores vamos a seleccionar concentraciones de temperatura y tratamiento de solvente. Aquí no vamos a mover nada y le vamos a dar a aceptar. En esta gráfica podemos ver el efecto que tenemos de los dos factores, tanto la concentración de temperatura como el tratamiento de solvente.
Entonces, aquí tenemos una gráfica, perdón, una pendiente ascendente positiva. Tenemos una pendiente positiva. Y de este lado tenemos una pendiente negativa. Aquí tenemos para el calor de fuerza máximo, tenemos una media de 9. Y acá de este lado tenemos una media de 10.433. Se dan cuenta, la concentración de temperatura es menor en el calor de la fuerza máximo que en el calor de la fuerza medio. Aquí de este lado el tratamiento de solvente, tenemos una diferencia, la diferencia más grande está entre el tratamiento 1 contra el tratamiento 3. El tratamiento 3 nos da menor tiempo, tenemos una media de 9.05, 9.7 y tenemos una media de 10.4. Entonces, con el tratamiento de solvente 1 obtenemos más, tardamos más, nos da más tiempo. Bueno, ahora nos vamos a ir a la siguiente herramienta, nos vamos a ir a estadísticas, a Nova, y vamos a seleccionar gráfica de interacciones. De igual manera vamos a borrar y en la primera vamos a seleccionar respuesta, secado de resina y los factores concentración y tratamiento de solvente, y le vamos a dar aceptar. Bueno, en esta gráfica podemos ver, esta es la gráfica de interacción para secado de resina en minuto, medias de datos. De este lado tenemos las medias y de este lado tenemos lo que es el tratamiento de solvente. Aquí tenemos la concentración de temperatura, ya sea el calor de fuerza máximo, el color azul, y el calor de fuerza medio, el color rojo. En esta gráfica es muy importante para ver también si hay interacción. Podemos ver que hay interacción, podemos ver que no hay interacción, porque estas dos no son paralelas. Bueno, nos da aquí para el tratamiento 1 una media de 9.9, para el tratamiento 2 una media de 9 y para el tratamiento de solvente una media de 8.1 para el calor de fuerza máximo. Entonces podríamos usar el calor de fuerza máximo con un tratamiento 3 y nos estaría disminuyendo lo que es nuestra temperatura. Tenemos el rojo, una media de 10.9, 10.4 y una media de 10. Okay. Ahora vamos a darle control E. Vamos a hacerlo de manera contraria. En lugar de seleccionar concentración, vamos a seleccionar tratamiento, concentración, y le vamos a dar a aceptar. Si se dan cuenta, aquí tenemos gráfica de interacción de secado de resina en minutos, medias de datos, media, calor de fuerza medio, concentración, temperatura, y aquí nos dan los diferentes tratamientos. Tratamiento 1 el azul, el 2 el rojo y el 3 el verde. Tenemos las diferentes medias. Para el 1, 9.9, el más bajo, y de este lado el 10.9, para la 2, 9, para la de arriba 10.4, para la tercera línea 8.1, y de este lado tenemos la número 10. Entonces vamos a ver lo que es la gráfica anterior. Es lo mismo, pero tenemos los valores al revés, diferentes. Seleccionado primero uno que el otro y de manera contraria. ¿Sí? Entonces vemos cómo existe una interacción entre ambas gráficas a la hora de hacer lo que es la comparación. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por verme. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.